Alejandro José López nació en Tuluá en el año 1969. Escritor, profesor, investigador y realizador audiovisual. Entre sus obras publicadas se encuentran dos libros de cuentos, Dalí Violeta y Catalina todos los jueves. Igualmente, la novela titulada Nadie es eterno. Su obra incluye 3 volúmenes de ensayo, Entre la pluma y la pantalla, Pansión crítica y El arte de la novela en el postboom latinoamericano. Asimismo, 2 recopilaciones de crónicas y entrevistas, Tierra posible y Al pie de la letra. Finalmente, la obra que nos reúne hoy, Detrás de la luna. Para iniciar el conversatorio, tenemos la primera pregunta. Teniendo en cuenta que al momento de escribir crónicas establecemos un pacto de constatabilidad, es decir, el contrato con el público en términos de veracidad informativa. En este caso, al ser crónicas fantásticas, la licencia imaginativa permite modificar testimonios y qué tanto se puede alterar la psicología de los personajes. Voy a hacer una pequeña pausa para, antes de responder la pregunta de Daniela y de agradecerle esa presentación tan generosa que ha hecho, porque siento la necesidad muy profunda de empezar este evento expresando gratitud. Eso para mí es muy importante. Este es un libro que ha tomado 5 años de trabajo, 4 años de escritura, de investigación intensa, histórica, literaria, y 1 año más de trabajo editorial. La verdad es que estoy muy contento con el trabajo que hizo el programa editorial. Han hecho un libro precioso, se han esforzado muchísimo, y hay muchas personas detrás de algo como esto, muchas personas. O sea, siempre decimos, el escritor hace su obra en la soledad. Vale, eso es parcialmente cierto, porque esa soledad necesita ser, por una parte, auspiciada y por otra parte, protegida. Y desde el punto de vista de quienes auspician el trabajo creativo e investigativo, pues la Universidad del Valle ha sido un respaldo extraordinario, empezando por la Escuela de Estudios Literarios, mis colegas que en el claustro han aceptado, han aprobado, leído atentamente los proyectos de investigación-creación que dieron lugar a estos cuentos, y he recibido ese respaldo muy afectuoso, muy contundente. Y asimismo la Vicerrectoría de Investigaciones, que se abra. Eso es muy interesante y muy importante en una universidad, es decir, que se entienda la investigación de una manera mucho más amplia, no solamente como se entiende, dijéramos, en las ciencias llamadas ciencias duras, sino que también los humanistas, los artistas, investigamos, y nuestra expresión muchas veces es un trabajo creativo. Eso es muy raro, pero es cierto. Universidad significa justamente eso, la posibilidad de entender la inmensa variedad de conocimientos que circulan aquí y que cada conocimiento tiene su manera de ser, su propia epistemología, por decirlo de alguna manera. Y en cuanto a cuidar, a proteger esa soledad, pues es que mucha gente está detrás de esto. En primer lugar, mi familia, mis hijos. Yo quiero hacer un reconocimiento público muy especial a María Alejandra Ortiz Ríos, mi esposa, que me ha cuidado día a día, que ha lidiado con mi neurosis ahí, porque siempre uno corrigiendo, tachando, sintiéndose 50.000 veces frustrado porque un párrafo queda mal hecho, y entonces sale uno del estudio de mal humor, y qué le pasó, y en fin, y siempre hay un tintico allí, siempre hay una sonrisa allí, siempre hay un respaldo incondicional, que yo quiero agradecer y reconocer públicamente. Aleja, muchas gracias, mi amor, por todo tu cariño y tu compañía. Yo quería expresar lo que significa la ciudad de Cali para mí. Yo llegué de Tuluá a los 17 años aquí y he hecho mi vida en Cali. Aquí nacieron mis hijos, mis 4 hijos, mis trillizos y María Lu. Aquí me he enamorado, aquí he sufrido también los dolores de las rupturas amorosas, aquí tengo mis amigos, aquí he hecho mi vida. Y yo sentía la necesidad de devolver un poquito de eso, porque es que siento a Cali mi ciudad ya, hace mucho rato. Entonces, de devolverlo ya no solo como profesor o como investigador, sino como escritor. Y nunca me había atrevido a escribir sobre Cali. Entonces ese fue un primer impulso, ¿no? Pero quería hacerlo con historias reales, basadas en personajes reales. Y por fortuna,
hay un archivo histórico enorme. La verdad es que las distintas academias que tienen lugar en Cali, la Universidad del Valle, su departamento de historia, pero todas las escuelas de humanidades que hay en la ciudad han hecho un trabajo fenomenal. O sea, cada hecho grande, cada personaje importante que ha pasado por esta ciudad o que ha vivido en esta ciudad tiene enormes registros documentales. O sea, que es fácil volver allí y constatar hecho por hecho. Yo hice un trabajo realmente muy esforzado en la minucia, en el detalle. Ya hablaremos de eso también. Entonces, desde ese punto de vista, Daniela, las historias que están contadas aquí, que son 6, están absolutamente documentadas, incluso en detalles mínimos, ¿no? ¿Dónde podía haber ido a tomarse un café Antonio María Valencia, que es el protagonista del último relato, el fundador del Conservatorio de Cali, ¿cierto? ¿Dónde se puede haber tomado un café en 1926? Entonces, hay investigaciones sobre cómo era la noche en 1926 y además tuve la posibilidad de ver cuál era el menú, la carta de 1926 en el Globo. Yo quisiera que nos cuentes un poco quiénes de pronto te ayudaron a fundamentar eso, además por otra razón, y es que ese paso al mundo cotidiano yo creo que tiene mucho poder, porque uno escucha en varios de los personajes, uno escucha a una mujer caleña peleando en la casa. Uno escucha ahí al Loco Guerra. Para mí ese Loco Guerra me pareció, pues yo no lo conocí, pero me imagino el loco en la calle y yo decía, bueno, me imagino que era una especie de Cambrai que él te vendía poemas acá a la salida de Univalle y que todos recordamos a Cambrai, los de la otra generación. Es decir, lograr que un personaje tenga ese poder en la voz quiere decir que ahí hay un trabajo también con la oralidad, ¿sí? No es un libro solo documental, es un libro en el que uno ve que hay vida en los personajes y entonces yo sí quiero que nos cuentes un poco ese tejido desde la voz viva de los personajes, desde las tradiciones, desde cómo habla la cultura allí. Esa es la pregunta. Yo conocí esos personajes y como bueno, muchos de ellos y muchas de esas situaciones las pude vivenciar. Luego me puse a documentarlas, a mirar cómo vivían, quiénes eran, el registro de prensa es inmenso, pero definitivamente no sirve solamente quedarse en la parte, dijéramos, de la investigación académica, porque es necesario contarlo de una manera literaria que resulte agradable para el lector. O sea, ningún lector lee un libro de literatura para saber más. No, después de leerlo queda sabiendo más, pero no lo lee con ese propósito. Yo pienso que hay un deseo fundamental, y voy a usar una palabra que tiene muy mala prensa, pero que es así. Uno necesita divertirse, uno necesita entretenerse, uno necesita disfrutar. Hay una palabra que me gusta mucho, la palabra fruición, que tiene que ver con el deleite estético que uno puede encontrar en un libro. Entonces, toda la carreta que uno puede usar como profesor para explicar algo de una manera muy docta, ¿no? Muy documentada, muy clara, no sirve para escribir literatura. O sea, en ese sentido hay que ser completamente bicéfalo. Yo me siento bicéfalo, o sea, mi relación con la literatura es una cuando voy a enseñar literatura, cuando voy a escribir crítica literaria, que me fascina, y es completamente otra, distinta, cuando voy a escribir una crónica, un cuento o una novela. Aquí lo fundamental es persuadir, que el lector o la lectora por un momento detenga su relación con el mundo y se inserte allí a imaginar toda esa historia que se le está contando y además que se deleite. Y eso ya tiene que ver con una especie de ejercicio de prestidigitación verbal, yo no sé si eso se puede decir, pero eso, porque necesitas tener como hechizado, hipnotizado al lector para que una vez haya mordido la primera frase, ¿cierto? Ese lector, esa lectora se conviertan en un tiburón hambriento que no va a dejar de mandarle dentelladas al texto hasta que no haya leído su última frase. Y si el lector en el camino deserta, pues has fracasado, Y no puedes decir, es que yo escribo libros para gente de cierto... No vengas con historias chungas que simplemente has fallado como escritor. Lo fundamental es garantizar que el lector pase de la primera a la última frase. Ahora, ese es el ABC de contar historias, no es suficiente, porque entonces sería tanto como afirmar que la literatura es entertainment.
No, es intentarme, pero es mucho más que eso. Al cabo de la lectura tendrá que quedar seguramente una reflexión sobre la realidad que vive, ¿no? Uno se queda como pensando, como mascullando, como rumiando eso que ha leído. Y ya eso tiene que ver con una lectura a otros niveles, ¿no? Pero, insisto, el ABC tiene que ser, a mi juicio, el de la fruición, el del deleite. Y luego saber que eso no es suficiente, sino dejar una lectura de la realidad que se vive. Yo quiero preguntarte algo que sentí que era transversal a tus cuentos, y es que, como dijo Daniela, yo siento que hay como una experiencia de que el lector, creo que es una intención autorial, que la idea de que el lector experimente ese dolor, esas tragedias íntimas de los personajes, pero me costó mucho trabajo sentir, o más bien, sentí que querías blindar al lector de que experimentara lo feo. En ese sentido creo que hay como una especie de apuesta de poética por la belleza, que es transversal en el texto, está en el registro escritural, en frases que muy cuidadas, y por eso tardas 8 meses escribiendo un cuento. Está también en la construcción de las imágenes, en la descripción de los personajes. Incluso hay justamente en el diario de guerra hay un momento en el que en lugar de los insultos del loco hay una enumeración, ¿cierto? Entonces es como blindar, cuidar al lector de que no experimente lo feo. Yo quisiera preguntarte, bueno, ya es evidente que sos un tipo muy bello, y no solamente por fuera, como es evidente, y no por dentro también. Entonces quisiera preguntarte cuál es esa relación que tienes o que has construido entre literatura y belleza, y cómo se determina o se expresa en estos cuentos. El Loco Guerra era un personaje popular, era un mendigo muy interesante que merodeaba el Café de los Turcos. El Café de los Turcos era muy importante en la vida cultural y artística de esta ciudad, ¿no? El Loco Guerra siempre andaba, era moreno, muy moreno, y andaba siempre con un blazer roído y unas corbatas descuajaringadas, ¿no? Y se la pasaba rezando en la iglesia de la calle Sexta. Y en esa época íbamos al cine, no en los multiplex, sino en los teatros de barrio, en el Calima, en el San Fernando, en el Bolívar, ¿no? Y la gente hacía cola a la entrada del cine, y él pedía plata. Ahora, cuando la gente le daba plata, el Loco Guerra inmediatamente le echaba bendiciones, ¿no? Y recitaba fragmentos de la Biblia, de San Agustín, ¿no? Porque, muchísimas gracias. Pero cuidadito con que un cinéfilo se pusiera de tacaño, de machucho, porque inmediatamente el Loco Guerra entraba en furia y empezaba a decir un rosario de barbaridades y de groserías, pero que no las puedo decir aquí, pero absolutamente brutales. O sea, el madrazo era lo más chiquito que decía, de ahí para allá, y ya la gente le tenía como miedito, ¿no? Entonces, claro, yo decía, ¿cómo hago para recoger el Loco Guerra? Y aquí recojo un pedacito, voy a leer ese parrafito, de cuando está en una fila y de repente un cinéfilo, está el narrador con la novia a la entrada del cine, ¿no? Menos mal que el Loco Guerra no me ha visto. Y estaban allí, y de pronto uno de la fila no le da la plata y suelta la retahíla. Entonces el narrador le dice a la novia, ¿cuántas groserías alcanza a decir un loco por minuto? Entonces le dice, no sé, contemos, y empiezan a contar las groserías del Loco Guerra. Este es el párrafo. Cariño, le dice, ¿cuántas groserías alcanza a pronunciar un loco por minuto? Porque al narrador también le dicen el loco, es un periodista. Está inspirado, lo voy a decir aquí, está inspirado en el Loco Bejarano, uno de los grandes periodistas de esta ciudad. Eso depende, le respondí con la mirada más obscena que logré inventarme. Te lo mira la novia y le dice, las del amor no cuentan, porque esas son licencias poéticas, sentenció. Y como nos percatamos de que el viejo Cosme, o sea, el Loco Guerra, iba ya en la mitad de su retahíla, observamos nuestros relojes y empezamos a contar, y abre comillas. Porque un triple 1, voy poniendo los números, porque un triple 1 no es capaz de soltar una moneda por andar pensando en el 2 de las mujeres, lo mejor es que se encierre a 3 y le rinde más la plata. Por eso es que esta ciudad no progresa. Por tanto, 4, miserable andando por la calle. Son tan tacaños estos 5 que prefieren ladrar de noche para economizar perro. Aquí no hay de otra sino maldecirlos para que se les queme el 6.
en mi infierno a estos 7. Yo, que soy obispo de la orden redentorista, no los perdono, sino que los condeno a 5.000 años de mal sexo, a ustedes y a las vagamundas que los acompañan, y agradezcan que hoy ando benevolente, porque si no, como general que soy de la República de Colombia, daba la orden de que los pasaran al papayo por 8. A los mirones también les digo, no se hagan los 9. Que la bondad se demuestra es con plata, no con esas risitas 10. ¿O es que me dieron cara de qué? Negro soy, sí, señor, y muy orgulloso, no como tanto, 11, desteñido que anda por ahí paseando su narizota. Ese es el loco Guerra, y bueno, es tratar un poco de construir una relación con el lector en términos de complicidad. Yo pienso que al lector no hay que decírselo todo, ¿no? Pienso que hay una manera de seducir, ¿no?, que tiene que ver con aquello que queda implícito. Yo creo que en general la seducción es el arte de dejar entre líneas cosas sugeridas. Hablar explícitamente te vuelve o bien obsceno, o bien torpe, o bien vulgar. Y eso me parece, a mi manera de ver las cosas. También hay una estética del realismo sucio que le encanta decir explícitamente las cosas. Pero ese no es mi caso. A mí me gusta mucho más jugar. Porque además hay una cosa. Por más potente que sea tu verbalidad para decir obscenidades, no es peor que la de los lectores. La imaginación del lector es capaz de pensar en cosas mucho más potentes, y yo apelo a esa capacidad que tiene el lector de completar aquello que se le quiere decir, ¿no? Entonces, sí, en la antigüedad griega, por ejemplo, las escenas de violencia, ¿no?, en el teatro griego, las escenas de violencia no se escenificaban, ¿no? Se escenificaban los resultados o los procesos que desencadenaban esa violencia, ¿no? Pero los hechos de sangre no se escenificaban. Esa es una estética que a mí no me desagrada, a otros sí. Esa es una pelea que hemos tenido siempre con el profesor Óscar Osorio, que por ahí anda, porque él tiene una estética distinta. La mía es en ese sentido mucho más antigua, ¿no?, mucho más obsoleta, pero me apego a ella para construir, dijéramos, complicidad con el lector. Profe, a mí, yo cuando leí el texto me parecía muy interesante, pues, este asunto que usted construye desde el principio de la crónica fantástica. A mí me interesa mucho el tema de la violencia y del conflicto y de cómo se han construido narrativas en torno a ello. En Colombia pues hay un montón de narrativas desde muchas perspectivas que nacen y trabajan el asunto del conflicto y de la violencia. A mí me llama mucho la atención y quisiera saber eso, cómo estas historias que están profundamente documentadas, que nacen de unos hechos factuales de la realidad y que podrían contarse perfectamente como crónicas y sería un texto espectacular, ¿por qué las convierte en crónicas fantásticas y cómo cree que eso ayuda a darle otra dimensión a este análisis y representación de la violencia del siglo pasado en Colombia? Esto que voy a decir es una manera muy personal de pensar las cosas. Yo siento que el tema por excelencia de los escritores y escritoras colombianas es la violencia, porque es que eso es lo que nos da nuestra realidad. Ahora, yo siento que el modo de contar esas historias ha sido casi siempre realista, y yo quería indagar otras maneras de contar esa realidad, ¿no? Y en ese sentido, permítanme hacer un paréntesis. Yo recuerdo a un autor que admiro mucho, autor de literatura fantástica, uno de los grandes del siglo XX, que es Ítalo Calvino, ¿no? Y en ese libro hermoso que se llama Las 6 propuestas para el próximo milenio, Calvino decía, por ahí en el año 86 tal vez, decía que un escritor no debería dejarse encorsetar, amarrar por los géneros que ya están inventados, ¿no? Sino que la imaginación, que todo escritor debería darse licencia imaginativa para tratar de inventar, buscar otras maneras de contar las cosas que a lo mejor no están creadas, o hacer mezclas insólitas. Y creo que en este propósito que he hecho, porque hasta donde yo he buscado, no existen las crónicas fantásticas. O es crónica realista, o es literatura fantástica e imaginativa, y hay como o es lo uno o es lo otro. Entonces a mí se me ocurre hacer un oxímoron, ¿no? Una contradicción, crónicas fantásticas. Un oxímoron es como el hielo frito, ¿no? O sea, algo imposible y contradictorio.
y procuro eso, porque siento además, y no me voy a extender mucho porque llevo 5 años leyendo solamente literatura fantástica, teoría de lo fantástico, o sea, puedo volverme bien harto hablando de eso durante horas. A mis estudiantes les toca aguantarse, pues ¿qué más van a hacer? Pero no quiero derivar hacia allá, quiero solamente decir, no quiero derivar hacia la cátedra, quiero decir solamente que en Colombia no hay una tradición de literatura fantástica. Y en los países andinos no hay una tradición, es muy precaria, es muy escasa la literatura fantástica en este entorno. Hay en Latinoamérica maestros extraordinarios y maestras extraordinarias, los mexicanos, por ejemplo, Elena Garro, ¿no? La Semana de Colores, una obra preciosa, Juan José Arreola, Carlos Fuentes tiene unos relatos fantásticos, prodigiosos. Y si nos vamos para el cono sur, a la Argentina, pues su majestad, un tal Borges, y otra majestad, un tal Cortázar, y si nos vamos para Uruguay, pues Felisberto Hernández, en fin. Y yo dialogo con todos esos autores porque los he estudiado, los he adorado, he aprendido de ellos, y sin embargo creo que en la región andina, en Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, escasea la literatura fantástica. Entonces yo pienso ¿qué pensaba yo cuando quería hacer estos cuentos? Busquemos otras maneras de mirar esa realidad, busquemos otras maneras de contar esa realidad que a lo mejor están inexploradas en nuestro contexto cultural inmediato colombiano. Y por eso me invento esa cosa rara que son crónicas fantásticas, que a lo mejor es un exabrupto o a lo mejor nos ayuda a mirar imaginativamente de un modo distinto esta cotidianidad tan dolorosa y a tramitar de un modo distinto el trauma que nos habita a todos, o porque hemos sido víctimas del narcotráfico, del sicariato, de la guerrilla, de los paramilitares, del ejército. Bueno, es que aquí lo que sobran son agresores y víctimas, ¿no? Y siempre trato de buscar la mirada de la víctima para orear ese conflicto, porque yo creo que un conflicto que no se orea, que no se ventila, ¿no? Se fermenta y se pudre, ¿no? Y se pudre en la forma más terrible, que es la forma del odio, ¿no? Que es lo que nos ha ocurrido en Colombia, ¿no? O sea, y podemos verificar que casi siempre los agresores, ¿cierto?, en su momento fueron víctimas, y nos la pasamos dando esa vuelta, ¿no?, de la víctima que ahora es victimario, y luego otra vez víctima. ¿Y cuándo vamos a salir de esa espiral horrorosa que no nos deja avanzar como sociedad? Yo creo que la literatura no tiene que explicar nada, pero sí debe aportar insumos nuevos para interpretar nuestra realidad de modos distintos. Esa es la apuesta de este libro. Ojalá lo lean. A mí algo que me llama poderosamente la atención del libro es, pues, las estrategias fantásticas son muchas, son varias, son bastantes, y efectivamente ahí uno ve probablemente diálogo con Borges, Lovecraft, probablemente, bueno, Edgar Allan Poe, porque a veces se pone un poquito gótico, la portada es bastante gótica, no sé si ya la vieron, sí creo que está ahí, lo comentábamos con los compañeros hace unos días. Y específicamente a mí me llama mucho la atención el tema del bestiario, por algo que yo les comentaba a Alejo y a los compañeros, y es sobre todo porque algunos de los animales que aparecen ahí a mí me parece que evocan mitologías, y específicamente me interesa mucho el colibrí o el quinde, se llama en el mundo andino, y el quinde me parece que en el primer cuento, ¿sí?, la otra batalla, aparece y tiene un poder simbólico. Bueno, y ahí están también los gatos, hay varios personajes. Bueno, además porque no quiero dar la respuesta, pero sí quiero que pronto nos diga si hay algo como de esas nuevas ontologías, de esas nuevas relaciones, de que ya no nos pensamos solo como humanos, sino que estamos pensándonos como, bueno, otras cosas. Si hay algo de esa reflexión filosófica a partir de esa idea o de esos personajes que aparecen como parte del bestiario, que no son humanos. Entonces, si nos puedes ayudar con ese truco, a ver qué hay detrás un poco. Gracias, Jaime. El primer cuento del libro se llama La otra batalla, y es un cuento en el cual se narran los hechos ocurridos en la Universidad del Valle el 26 de febrero de 1971, que fue el primer gran estallido social de esta ciudad, ¿no? Hubo una gran cantidad de muertos, y la cosa se desencadenó muy gravemente cuando mataron a un estudiante de ingeniería
que la gente quería mucho, que no era revolucionario, era un voleibolista y había sido convocado a la Selección Colombia de voleibol para competir en los Panamericanos. Los estudiantes se toman la universidad, en ese momento no estaban todavía, no estábamos aquí en Meléndez, sino en la Universidad del Valle era San Fernando, ¿no? Y ocurren unos hechos en el Parque del Perro. Esa revuelta estudiantil convocaba gente del INEM, del Santa Librada, bueno, fueron unos hechos muy complicados. El rector de ese momento, Campo Londoño, nombró arbitrariamente un decano de economía que no era el que todo el mundo había elegido, y los estudiantes, los profesores, y se formó el tierrero. Los muchachos se tomaron la rectoría, se tomaron la universidad, y ese 26 de febrero en la madrugada el gobernador dio orden de que retomaran la universidad. Y siempre que ha entrado la policía a la universidad ha habido muertos, ha sido terrible. Entonces, bueno, eso se cuenta allí, ¿no? Ese muchacho le decían Jalisco. Jalisco era Edgar Mejía. Jalisco, le decían Jalisco porque era incapaz de aceptar la derrota, era un deportista radical. Entonces le pusieron esa chapa de canción mexicana, ¿no? Jalisco no te rajes. Y Jalisco se llama. Eso, hay muchos registros sobre Jalisco, ¿no? En la literatura incluso, ¿no? En el atravesado de Andrés Caicedo está el problema de Edgar Mejía. En la novela de Gabriela Castellanos, Jalisco pierde en Cali, y está también en la novela de Gustavo Álvarez Gardiazabal que se llama El Titiritero. O sea, hay todo un registro, bueno, les puedo contar la cantidad de cosas que hay. Está el registro de Katia González, el documental que se llama La rebelión de los estudiantes. Está el libro del profesor Luis Aurelio Ordóñez, que se llama El día que mataron a Jalisco y todo estuvo a punto de estallar. Bueno, en fin, hay lo que les digo, hay documentación en forma, ¿no? Ahora, yo quería contar eso de una manera no académica, sino en una crónica, en un cuento, ¿no? Y buscaba qué elemento de la literatura fantástica nos podría aportar allí para tratar de entender lo que pasaba. Y decido contar la historia desde el punto de vista de una novia de Jalisco, ¿no? Que además está embarazada. Entonces ahí hay un tema muy complejo y muy doloroso, porque están absolutamente enamorados, ¿no? Como se enamora la gente inteligente, como unos burros, ¿no? Y entonces pasan estos hechos tan terribles. Ahora, siempre ha habido un conflicto en Cali, un conflicto social que jamás hemos podido resolver, ¿no? La inequidad social es salvaje, o sea, tenemos barrios, hoy lo vemos, ¿no? En Pance, en Ciudad Jardín, que son barrios europeos, perfectamente europeos, y tenemos Agua Blanca, los barrios más marginados de Agua Blanca o de Siloé, ¿no? O de La Estrella. ¿Cómo? Porque lo que hay detrás de todo eso, de ese estallido social del 71, es justamente esa inequidad social. Entonces, hay unos símbolos en la historia de Jalisco que nos permiten transitar ese dolor del ser amado muerto. Y es verdad, como bien ha afirmado James, él de eso sabe un montón, pero un montón, es doctor en esa vaina. El colibrí es un símbolo muy importante de las culturas precolombinas, no solamente para los quechuas, también para los aztecas y para los mayas. El colibrí, esa ave preciosa que habita esta ciudad cotidianamente, representa para las culturas indígenas el tránsito entre un mundo y otro mundo. Por ejemplo, para los aztecas el colibrí es el espíritu del guerrero que fue muerto, y entonces regresa a visitar el mundo de los vivos, ¿no? Esa figura tan etérea, pero al mismo tiempo tan bella, pero al mismo tiempo tan frágil, tan rápida, ¿no? Tan sorpresiva, tan maravillosa, ¿no? El colibrí es eso. Entonces, yo adopto, claro, un escritor hace suya la cultura a la cual pertenece. ¿Cómo no disponer literariamente de esos símbolos tan bellos que nos da la cultura precolombina? Y el colibrí, desde luego, en la otra batalla, les invito a que lean ese cuento, bueno, que lean el libro. Por otra parte están los gatos blancos, en ese mismo cuento, que son el otro símbolo, ¿no? Y me encontré una cosa muy interesante. Es el gen W que tienen los gatos blancos de ojos azules, ¿sabían eso? Una gran mayoría de esos gatos son sordos. Son sordos, no oyen. Es un tema genético. El gato blanco de ojos azules, o de un ojo de un color y de otro color, y otro de otro color, tiene una altísima probabilidad de ser sordo. Y a mí me parece que ese es un símbolo maravilloso
para representar la oligarquía de esta ciudad, que es sorda, blanca, zarca y sorda, ¿no? Entonces esos 4 gatos merodean todo el tiempo allí y queda como ese símbolo allí surtido del conflicto social que está detrás de la terrible situación. Oye, que hubo documentados 14 muertos, 4 de los cuales eran estudiantes de Univalle, ¿eh? O sea, eso fue un hecho terrible. Quemaron 4 bombas de gasolina, saquearon en el centro 30 y pico de almacenes, ya no recuerdo el dato exacto, o sea, y además ese estallido social se regó por toda la ciudad, por varios barrios, o sea, lo que pasó en el 71 es muy parecido a lo que vivimos recientemente en el estallido social de hace pocos años, ¿no? Entonces, y cierro con eso, el símbolo de los gatos blancos, sordos, despectivos, y el símbolo del colibrí, del guerrero muerto que regresa a visitar a sus seres queridos, ahí está, ¿no? De eso trata un poco la historia. Todos tus cuentos, excepto uno, están contados desde la voz enunciativa de la primera persona. El único que no tiene esa focalización es La sombra de Gaspar, pero por haber hecho parte del proceso de lectura de tus cuentos en primeras versiones, sé que esa primera versión, pues utilizaste la primera persona. Y yo creo que es probablemente el cuento que más inquiere moralmente al lector, pero a propósito del otro título, esa es la otra batalla que viviste como escritor, porque sé que te dio mucha brega ese cuento. Entonces, ¿por qué decidiste en esta segunda versión renunciar a esa voz enunciativa de la primera persona exclusivamente en este cuento? El cuento La sombra de Gaspar es un cuento sobre el secuestro de la María. 194 personas fueron secuestradas por un comando del ELN. Bueno, todos recordamos casi todos creo recordamos esa historia y los secuestros masivos que ocurrieron por esos días o por esos años en Cali especialmente, ¿no? Que tuvieron unos efectos políticos terribles para el país se derechizó después de eso, bueno, en fin, todo lo que ha pasado, ¿no? Y yo quería contar en este libro como hitos importantes del siglo XX, sin sacar el cuerpo, porque uno puede coger como cosas más suavecitas y se va yo quería plantarle cara a los temas difíciles, y quizá el tema más difícil para mí fue ese cuento, porque no, ¿por dónde agarra esa vaina? Para empezar, eso ocurrió hace poco más de 20 años, en el 91, o sea, ¿en el qué? En el 90 y... Uy, se me olvida la fecha. 99. O sea, es el último hecho grave que cierra el siglo XX en Cali. Entonces, yo no quería sacar el cuerpo, pero me metí en un berenjenal brutal. Entre otras cosas porque las personas que vivieron eso están vivas, ¿no? Por fortuna, encontré mucha documentación, otra vez, mucha. Encontré, por ejemplo, un libro que se llama Una botella de ron pa'l flaco, que son unas crónicas que publicó Licesi. Bueno, lo encontré, no, en realidad yo fui el editor de ese libro y escribí el prólogo en el 2005, o sea, lo conozco más o menos el libro. Y ahí hay 2 crónicas muy importantes sobre la María, ¿no? Una que se llama de excursión a la montaña y otra que se llama Una botella de ron pa'l flaco, ¿no? Luego me encontré un libro de uno de los secuestrados, un señor Valencia, que lleva un diario, ¿no? Y es un libro como de unas 400 páginas y ese hombre está lleno de rencor. Leer ese libro es muy difícil porque todo el tiempo está insultando a estas ratas de alcantarilla, ¿no? O sea, leerlo es duro porque ese hombre está escribiendo desde el más profundo dolor y desde la ira y desde el odio, y bueno, uno se intoxica mucho leyendo ese libro, pero por el hecho de que escribe el día a día de lo que iba pasando, es una fuente muy importante porque el miércoles tal de tal fecha, ¿qué comieron al desayuno? ¿Cuántos kilómetros caminaron en tal día? O sea, ahí está la información clarita. Entonces, era una fuente de documentación muy importante para mí. Hay muchas otras fuentes, ¿no? Sé que algunos de los secuestrados de la María, que todavía viven en Cali, se reúnen una vez al año, todavía. Y hay un documental sobre eso que se llama La Reunión, precisamente. En fin, está el documento de la Comisión de la Verdad,
fundamental el trabajo del padre de Rux, que este país no le ha agradecido suficientemente a ese señor que se ha jugado todo su prestigio y todo su amor por este país para tratar de entregarnos ese documento sobre la memoria histórica. Todos esos documentos yo los estudié para contar esto, pero me quedaba grande contar esa historia. La escribía, la leía, pésimo. Tuve lectores y lectoras muy cercanos que me ayudaban, Pipe entre ellos, ¿no? Óscar Osorio, que por ahí está, los amigos del taller de cismáticos, ¿no? Que leyeron esas historias y me hacían feedbacks, ¿no? Retroalimentaciones muy interesantes y muy agudas y a veces muy severas, ¿no? Uf, esto no funciona, uf, esto no. Y yo al principio me enojo, no digo nada, pues me hago pero me da una piedra porque yo me puedo demorar tranquilamente en un párrafo de 5 renglones, me puedo demorar, Aleja, por ahí que entre 8 y 10 horas trabajando, ¿no? En un parrafito. O sea, yo soy neurótico, tengo un problema gravísimo con eso. Para que venga otro y me diga, no, eso no funciona. O sea, le provoco uno de pescozón para arriba. Pero a los 3 días más o menos eso se me demora en pasárseme la rabia. Y cuando ya me bajan la piedra, leo otra vez y digo, tienen razón. ¿Y ahora qué hago? Entonces, y fue un proceso muy bello de sentirme acompañado por esos primeros lectores. Ya les dije que gracias, y cierto que sí, sí. Hoy es la noche de decir gracias. Hoy es la noche de decir gracias. Y como sé que muchas de las personas que están aquí son alumnos de literatura y quieren ser escritores y escritoras, yo los convoco y las convoco a que construyamos un paradigma de escritor completamente ajeno al narcisismo estúpido que se ha puesto de moda. Ser escritor es mirar despectivamente y creerse más que los demás. Vaya majadería. Vamos a construir un paradigma del escritor distinto. Es alguien que se debe a una comunidad, ¿no? Una sociedad le dice, señor López, nosotros vamos a seguir trabajando, arando la tierra, haciendo el pan, madrugando a las 5 de la mañana a moler el maíz para las arepas. Usted siéntese a escribir, ¿cierto? Nosotros lo exoneramos de que sus manos se encallezcan para que usted pueda sentarse a escribir. Usted no tiene por qué mirar despectivamente a esa sociedad. Usted se debe a esa sociedad, usted se debe a esa comunidad. Por lo tanto, si un narcisista es majadero, un escritor narcisista es un majadero al cuadrado. La sencillez tiene que ser el signo del escritor, el signo del artista que sabe que se debe a una comunidad. Entonces cada vez me dijeron, Alejo, ¿usted está seguro de esa primera persona? Y yo respondí como responde un escritor serio, no estoy seguro, estoy segurísimo. ¿No? Y me voy para mi casa, en verdad que sí, y a los 3 días volví a leer y ya no estaba tan seguro. Porque no funcionaba. Y la razón por la cual no funciona es esta, Pipe. Esa historia está contada por uno de los secuestrados, ¿cierto? Que es un híbrido de varios secuestrados, entre ellos Patrick Martínez, que es el único que ha hablado de perdón abiertamente después de eso, con reticencia, pero lo ha hecho. Recibe una carta escrita 20 años después por uno de sus secuestradores. Y en esa carta hace memoria de algunos hechos que ocurrieron allí y que ya el narrador no recuerda, ya no recuerda. Ahora, la carta está contada, o sea, ¿cómo diferenciar las dos voces? ¿Cierto? Y los dos puntos de vista sobre la realidad y sobre unos hechos, o sea, dos puntos de vista completamente antónimos. Uno de los secuestradores, uno de los secuestrados. Yo cometí el error en esa primera versión de que el secuestrado, que él firma como K contaba en primera persona. Y el secuestrador, que se llama Gaspar, además es un nombre muy significativo, ¿no? Gaspar significa el que cuida el tesoro. ¿Qué pasó con el tesoro? Bueno, lo dejo ahí. Gaspar manda la carta y que la escribe en primera persona. Le dice, mire, yo recuerdo esto que pasó. Bueno, y yo ese día estaba muy bravo por esto, pero en fin. Pero al encontrar dos documentos en primera persona, diferenciar las voces se vuelve casi imposible. Por más que tú utilices un repertorio verbal distinto aquí y acá, esa primera persona es tan poderosa que el lector acaba sintiendo que no es verosímil, que es una misma voz. Por más que intentes escribir con una sintaxis distinta, con una puntuación distinta, el poder de la primera persona
del que lee la carta y del que escribe la carta estropeaba por completo el poder persuasivo de esa historia. Eso es real. Entonces, busqué y busqué y busqué y maldije y maldije y dije groserías y palabrotas y yo maldita sea porque me derrotaba y me derrotaba hasta que dije yo, ¿qué pasa si pruebo contar la historia, el punto de vista de K, en tercera persona? Y lo escribí y se volvió a pasar a otros lectores muy cercanos a ver qué pasaba y el cuento les encantó. Yo, yes, o sea, sí, se acertaba. Entonces un poco es eso, ¿no? Es no dar por perdido un cuento, ni darlo por terminado porque pusiste el punto final. No, síguelo sometiendo a tu escrutinio. El mejor amigo de un escritor o de una escritora es un alter ego suficientemente riguroso y preferiblemente odioso, porque de lo que se trata es de buscar una obra altamente persuasiva y eso es muy difícil. Entonces esa fue la razón, una razón técnica. Profe, ¿cómo decidió una vez que tenía la historia? Porque parece claro que en el proceso primero se construye la historia, los hechos reales y luego se modifica el relato hacia lo fantástico. ¿Cómo decidió en qué momento y cómo ajustar lo fantástico y qué relación tiene eso pues con esta gran tradición de lo fantástico que ha estudiado durante estos años? En cada historia, a ver, rápidamente, la primera historia es La Otra Batalla, sobre los hechos del 71, sobre la muerte de Jalisco. El segundo texto es La Camisa de Fique, que es sobre la explosión del 7 de agosto del 56, ¿no? Que dejó casi 4.000 muertos en Cali y de la cual casi no se habla. La tercera historia, El Diario de Guerra, que es el momento en que estalla la guerra del cartel del Cali contra el cartel de Medellín y estalla la bomba de droga La Rebaja en la calle de los Griles, ¿no? Y está contada desde el punto de vista del loco Guerra. Una rosa para mamá está contada en el momento en el cual el bloque de búsqueda captura a Miguel Rodríguez Orejuela y está contada desde el punto de vista de un señor que es farmacéutico en droga La Rebaja. La sombra de Gaspar es la historia del secuestro de la María y Detrás de la Luna es la historia de los primeros años de Antonio María Valencia, que es el fundador del conservatorio, que fue un niño genio nacido en Cali y no había cómo encontrarle un maestro de piano a un niño que le ponían una partitura de Beethoven que nunca había visto y lo tocaba a primera vista perfecta, sin errores. O sea, eso es real, eso está documentado. Ese señor era un genio absoluto, entonces está contada esa historia. Entonces, claro, yo me meto a cada historia de estas y luego digo, ¿qué elemento de la literatura fantástica podría ayudarme a darle un enfoque distinto, a profundizar un poco en el personaje o en el hecho, ¿no? Entonces, buscaba y buscaba, leía literatura fantástica y de repente decía, de pronto el tema de la sombra. El tema de la sombra es un tema que se ha trabajado como una gran metáfora de la culpa, por ejemplo, ¿cierto? Y de repente en ese texto de La Sombra de Gaspar hay un trasfondo relacionado con la culpa y con el perdón. Y una vez ubicaba eso, entonces a investigar literatura. ¿Cuáles son los grandes textos sobre la sombra en Occidente? Y a leerlos. Entonces me ponía a leer, por ejemplo, descubrí un libro precioso, no le voy a decir todo lo que descubrí porque le vuelvo esto a una clase y le embarro. Pero digamos que encuentro un texto escrito en 1819 por un señor llamado Adalbert von Chamisso, que se llama La extraordinaria historia de Peter Schlemihl, que lo estamos estudiando en el curso, ¿cierto, Alejo? De la maestría. Adalbert von Chamisso, que era un autor con apellido italiano, nacido en Francia porque escribía en alemán, y hace una de las obras más hermosas sobre el tema de la sombra, lo recomiendo muchísimo. En Colombia no sé por qué casi no se estudia. Y luego leo el texto de Anderson, el de los cuentos para niños, un texto sobre la sombra, y me agarro a buscar qué han hecho los grandes maestros y maestras del pasado con cada uno de esos temas, porque yo pienso que hacer literatura, hacer arte en general, es emprender un agudo y arduo diálogo con la tradición. O sea, en el pasado otros lo han hecho, por eso son grandes maestros del pasado. ¿Qué tienen ellos para enseñarme? ¿Y cómo yo puedo reinterpretar ese insumo que ellos nos dan para, a partir de allí, leer mi realidad inmediata? Ese ha sido el ejercicio. Y encima de eso me puse a estudiar teoría de la literatura fantástica, como loco. O sea, que yo soy medio enfermo mental. Entonces me meto en una cosa, me metí, y pues ahí, cada 5 años logro hacer un librito. Espero estar vivo para el próximo lanzamiento. Porque la novela Nadie es eterna me demoré 18 años. Entonces, pero yo no tengo afán.
No podría. Preguntaba por ahí, o sea, detrás de la luna, ¿será que está interpelando ese mapa cultural que tenemos en la memoria los caleños? ¿Será que es una renovación? ¿Será que tú crees que nos está mostrando otros elementos del mapa que no hemos visto? ¿Estás peleando contra ellos o está ahí mismo en esa línea? Bueno, en fin, quisiera saber si de pronto lo pensaste o qué hay detrás de ese mapa cultural. Creo que está en disputa, se está creciendo. Gracias, James, por la pregunta. Por cierto, acabo de escribir un prólogo para un libro de mi maestra Carmiña Navia. Acabo de escribir que tiene tres grandes ensayos. Uno sobre la escritura memorística en Colombia, ¿no?, escrita por mujeres, ¿no?, desde Soledad Costa de Samper para acá, las mujeres escribiendo en primera persona que han hecho. Otro sobre las mujeres en el boom latinoamericano y por qué fueron eclipsadas e invisibilizadas, ¿cierto? Y otro ensayo extraordinario de la maestra Carmiña Navia sobre cómo se ha registrado Cali en su literatura. O sea, yo conozco, claro que conozco ese canon, sé lo que han dicho las voces previas, las he leído, algunas me han gustado, otras claramente no. En fin, es normal, o sea, tengo una mirada sobre la literatura que se ha hecho en Cali. Creo que esos registros son muy valiosos y muy importantes de la esfera real para acá, son muy valiosos. Ana Yuli Mosquera fue mi compañera, hicimos todo el pregrado juntos, es una gran escritora, un ser humano precioso además también, ganadora del premio Jorge Isaacs en categoría novela. Aquí se ha hecho un esfuerzo, pero yo sigo creyendo, Pipe, que falta. Santi, yo siento que todavía estamos cortos. Creo que Cali no ha sido suficientemente contada, ¿no? Yo pienso porque, por ejemplo, los grandes cineastas, uno piensa en Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Woody Allen, han hecho de Nueva York, ¿no?, el gran mundo de sus historias y de sus personajes, ¿no? Bueno, Cortázar, Borges, cogen a Buenos Aires y todo el tiempo la construyen y hacen una aportación desde el arte y la literatura sobre su ciudad. ¿Y qué pasa con Cali? Yo pienso que, aunque decir que no hay literatura caleña es un exabrupto, es pretender negar gente que ha estado trabajando muy fuertemente, pero creo francamente que es insuficiente. Y creo que, por ejemplo, desde el punto de vista de lo fantástico, se ha hecho muy poco. Está la novela Fantasio de Fabio Martínez, pero poco más. Ese es un registro casi que inexplorado. Y un poco este libro es una invitación a abrir nuevas vetas, a escuchar las palabras de Ítalo Calvino diciendo: un escritor, una escritora no tiene por qué ceñirse a lo que ya está hecho, ¿no?, sino que es preciso imaginar, soñar, practicar géneros literarios nuevos. Este despropósito de una crónica fantástica, pues, es una apuesta en esa dirección. Yo quisiera preguntarte, este libro que nace hoy, que es, diríamos, imitación de la naturaleza, diría Aristóteles, creación, ¿cómo podría pensarse este libro? ¿Cómo lo piensas? ¿Como una suerte de cortapisa de la violencia de una ciudad que ha sido maravillosa, pero que también, como lo has demostrado en todos tus relatos, ha sido históricamente violenta? Yo estoy convencido de que la única manera de hacer una obra literaria verdaderamente sincera es tratando de buscar dentro de ti mismo, tratando de conectar, no sé si me ocurre otra palabra, pero tratando de conectar espiritualmente con la historia, o sea, que toque también tu vida, ¿no? Y toda esta indagación sobre la naturaleza tiene que ver con una parte muy importante de mi vida. Y en cada uno de estos cuentos hay una parte muy importante de mi vida como un muchacho de Tuluá, que es lo que nunca he dejado de ser. Bueno, ya estoy cucho, pero sigo siendo ese muchacho de Tuluá que ama la literatura, que es hijo de un profesor de literatura. Entonces, a mí me parece que hacer esa conexión espiritual te permite hacer tuyo el cuento, hacer tuyo el personaje y a lo mejor indagar e indagarte para expresar una verdad literaria, ¿no?